Son 9 de la mañana con 31 minutos y nos acompaña el doctor Juan Carlos González Alcíbar. Él es el director de salud e higiene del municipio de Guayaquil. Ya no flamante porque ya tiene casi 4 meses. Doctor, buenos días, gracias por estar en la semana. Gracias por la invitación. 5 meses y piquito. Ya imagínese. Solamente tengo que saber si duerme bien o no duerme bien con la cantidad de trabajo que debe tener en este momento. Hay que saber relajarse para dormir bien. Si no, el estrés te mata. Así es. Doctor, el fentanilo es un tema importante en el mundo. En Estados Unidos es una epidemia que está influyendo en muchísimas ciudades como San Francisco, Detroit, Los Ángeles. Y alguien prendió la alarma hace pocos meses aquí en Ecuador. Oye, hay alguien con fentanilo que parece esos zombies, porque es uno de los efectos, es que la gente parece que fueran zombies, se agachan de una forma particular, pierden toda sensibilidad. También es noticia que ya el municipio está tomando cartas en el asunto. ¿Qué están haciendo con el tema del fentanilo, doctor? Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que estamos haciendo, lo que quiere el municipio, que es la meta de todas las direcciones, siempre es el prevenir, hacer prevención. Uh-huh. ¿Cómo vamos a hacer prevención? Pues estamos haciendo charlas en los colegios, se está preparando a los médicos en las salas de emergencia, uh-huh, para en caso de que si existe algún aumento de este tipo de pacientes, saberlos manejar. Se está en los CAMIs municipal, también se dan charlas para la gente, para tratar de que los jóvenes aprendan no solamente qué es el fentanilo, sino todo tipo de drogas. Nosotros tenemos en el municipio un programa de adicciones de consumo de sustancias estupefacientes que se llama Date un Chance. Entonces, estamos trabajando en eso. Nos llegaron ya las pruebas de fentanilo, que recibimos un poco de críticas en las redes, pero la gente no comprende que es una herramienta importante. Perdón, ¿críticas por qué? Porque estamos tratando de prevenir. Porque decían, por ejemplo, me acuerdo una que decían, ¿cómo vamos a gastar dinero en las pruebas cuando podemos comprar medicinas? A ver, para que quede claro, prevención. Solo he pedido 500 pruebas, que son $996 y pico. O sea, uh-huh, pero las necesito, porque aquí se está hablando mucho del fentanilo, pero yo no tengo pruebas. O sea, yo hablo siempre de casos sospechosos, porque mientras no exista una prueba en un paciente, yo no puedo decir, ya tengo un paciente positivo para... ¿Qué era lo que pasaba con el COVID, por ejemplo? Lo mismo. Entonces, el ministerio o el municipio en el COVID siempre hacían casos sospechosos y la gente decía, pero ¿cómo que casos sospechosos? Es que no se puede hablar de casos confirmados mientras no se tenga un examen. Entonces, yo lo que vamos a hacer es un testeo en las personas que entren a nuestros programas. Se va a hacer un testeo. Si es que llega a salir una persona positiva, yo ya sé que existe fentanilo en la ciudad. Y te adelanto algo, hay personas ya en nuestros programas que sí nos han dicho que sí hay el fentanilo, pero no podemos corroborarlos mientras no tengamos una prueba fidedigna de que realmente hay esta sustancia ahí en las calles. Doctor, ¿qué diablos es el fentanilo? Mira, el fentanilo es una sustancia opioidea, o sea, es un analgésico central. Uh-huh. El fentanilo lo utilizamos los médicos como igual que la morfina, es un analgésico potente, para aliviar dolores. Pero el fentanilo que se comercializa es un fentanilo chino que viene en polvo o en pastillas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el truco de mezclar el fentanilo con otras drogas? El fentanilo tiene un poder de adicción muy alto y un efecto muy rápido y con pocas dosis. Entonces, este polvo, por darte un ejemplo, lo mezclan con cocaína. Entonces, ¿qué pasa con la cocaína? Potencializan el efecto y le aumentan el poder de adicción a la droga. Entonces, es un negocio redondo, porque va a haber más consumidores y más adictos. ¿Y por qué la gente se hace así como zombie? ¿Por qué? Porque como es un opioide, es un sedante y a su vez te duerme. Es un relajante, paraliza y seda la musculatura de la espalda, se llama masa común. Entonces, al relajar este músculo, el paciente se encorva y como está somnoliento por la fentanilo, se ve como que fuera una persona zombie. El problema es que
La dosis, el rango de dosis es de 2 gramos, o sea, un poco como que cojas un puñadito de sal. Eso es lo que tu cuerpo puede tolerar. Un poco más de eso y puedes morirte. Por eso es que en Estados Unidos hay tantas muertes. Porque el rango de pasarte de la dosis que tu cuerpo puede aguantar a tener una dosis tóxica y letal es muy corto. ¿Qué es más potente? ¿La morfina que usan los doctores cuando te vas a morir? Tienes un cáncer y te duele, entonces te meten morfina para que aguantes el dolor. O este que estamos hablando, el fentanilo. El fentanilo es más potente que la morfina a menor dosis. Vamos a dar algo práctico. Yo tengo una ampolla de morfina. Tú estás con un dolor muy fuerte en la espalda por una hernia discal, un ejemplo. Te coloco la ampolla y el dolor va cediendo. En cambio, con el fentanilo yo necesito un cuartito de ampolla para conseguir el mismo efecto que conseguí con la ampolla entera de morfina. Entonces es mucho más potente el fentanilo y también es un medicamento barato. Entonces por eso es que lo hacen en China y lo mezclan con las drogas. Pero el problema es las muertes que causan. Incluso a veces hay personas que ni siquiera logran llegar a las salas de emergencia y ya se murieron en la calle. ¿Y la prueba esa que nos ha traído hoy día a mostrar, Mira, doctor? aquí tenemos esta prueba, es una prueba americana, que la tenemos. Es una prueba rápida, es una prueba rápida en orina. Es exclusiva para fentanilo. ¿Qué pasaba? Una de las críticas fue, pero si ustedes ya tienen pruebas para detectar drogas y opioides, sí, nosotros tenemos un test de varias pruebas que detectan opioides, pero no detectan de esos opioides qué opioide es. Y yo necesito, para salvarle la vida a alguien en una emergencia o testear algo más específico. O sea, estas son pruebas, solo te van a detectar fentanilo, no ningún otro tipo de opioides. Entonces lo que hacemos es en la orina, hacemos que el paciente orine en un vaso limpio, en un vaso estéril, se coloca de 15 a 20 segundos la prueba y en 5 minutos tenemos el resultado. Si la rayita sale en la C, es positivo. Si sale 2 rayitas, es negativo, o si se pone blanco y no sale rayita, también es negativo o una prueba nula. Hay que volver a repetir, pero tiene una efectividad entre el 98 al 99% de efectividad la prueba. O sea, es una prueba muy, muy confiable. Que incluso en la ficha técnica nos indican que si yo consumía ahorita fentanilo, lo puede detectar hasta 5 días después del último consumo. Dejando el tema del fentanilo un poco a un lado, otra de las afecciones que está teniendo Guayaquil es estos constantes casos de gripe, de dolores de garganta. ¿Esto está asociado con un repunte de COVID o qué han recibido en las salas? A ver, en esta época normalmente tenemos un aumento de casos de enfermedades respiratorias, ya sean altas o bajas, entre ellos el COVID, la influenza, A, B, la gripe común, pero el resfriado común. Ya mezcla el COVID como gripe, si usted ya. Es que, a ver, ¿qué está pasando? Ha habido un repunte de casos de COVID, pero que está dentro de los parámetros normales todavía. No hay nada gripecita para disparar algún tipo de alerta. Mucha gente ahora está con dolor de garganta, con moco, un poquito de fiebre y cree que es una gripe, cuando realmente puede ser un COVID. Entonces no se hacen las pruebas. El problema del COVID, para las personas que nos escuchen, ¿por qué es importante saber si es COVID o no? Porque lo importante es el post-COVID. No es realmente la enfermedad, porque la enfermedad no está produciendo ahorita casos graves. Ese es el que me pero tiene cabeza gacho. El post-COVID, como esto es una enfermedad inflamatoria, inflama el endotelio de las venas y produce alteraciones, por darte un ejemplo, en el dímero D, en la ferritina. Hay problemas cardíacos. Entonces, lo importante del COVID es saber lo del COVID para yo poder estar alerta a un post-COVID y hacer un seguimiento con este paciente. Entonces es importante que la gente realmente no crea que el COVID es una gripe más. No está produciendo neumonías antes, no está matando a la gente como mataba antes, pero sigue siendo un problema los efectos secundarios que llegan a causar el COVID después de un tiempo. Doctor, ¿una neuropatía podría ser efecto de un post-COVID? Es decir, una persona tiene
tiene una diabetes, está controlada, llegó el COVID, no le dio 1, le dio 4, le dio 5 y ¡pac! Disparó lo otro. Sí, sí puede haber. El COVID tiene una característica. Independientemente, en las primeras cepas era más, pero tiene una característica. Siempre va a aumentar la enfermedad que tengas de base. Si yo soy hipertenso, el COVID puede hacer que me haga más hipertenso o comience a alterar la presión arterial. Si yo tengo neuropatías, todo aumentan los dolores. Ahora, han habido casos que han ido a lo contrario. Gente que fue hipertensa, luego el COVID se hizo normotensa. O sea, normal. En medicina nada está escrito, pero sí puede haber esa posibilidad de que te haya alterado o potencializado tu enfermedad de base que tengas. Para calmar esa neuropatía, unas gotitas de tramal de mañana y de noche lo podrían hacer a uno adicto. Bueno, eso tiene que siempre, para que la gente que nos escucha, pues ser guiado por un médico y recetado por un médico. Siempre y cuando un opioide sea recetado para algún tipo de dolor, el cuerpo no lo asocia a una adicción. Vamos a perder, ¿ya? Si yo coloco morfina en un paciente que tiene un dolor muy fuerte en la sala de emergencia, el paciente no se va a convertir en morfinómano. Pero si yo coloco esa morfina en un paciente que no tiene dolor, ya por experimentar, porque el paciente quiso ponerse y no hay dolor, sí hay una alta probabilidad de que este paciente se convierta en morfinómano con todos los opioides. Señor Hidalgo. Doctor, lo más importante, ¿cómo está ahorita el departamento que usted está a cargo? ¿Cómo lo encontró y cuáles son los cambios que se han hecho inmediatamente? Bueno, lo primero que tuvimos que hacer pues es arreglar la casa, ver los programas que teníamos, irlos potencializando, sacando gente realmente que no hacía nada, no se hacía mucho. O sea, teníamos que optimizar el recurso humano y el recurso económico. Tuvimos que priorizar en nuestro PAC, en nuestro presupuesto anual, los que queda de este año, pues ver qué realmente se necesitaba gastar y qué no se necesitaba gastar. Comenzamos a hacer esas prioridades sin que esto haya perjudicado la atención del paciente. Tuvimos ciertos lapsos en que tuvimos poca medicina porque todavía no se podía hacer las compras y la adquisición siempre son 3 meses mínimo, entonces ya están casi regularizadas, ya vamos a estoquearnos más de medicina, incluso hasta para el fenómeno del niño. Todas las direcciones del municipio nos hemos puesto de acuerdo qué se va a pedir. Estamos trabajando realmente como un equipo, como debería ser, sin duplicar nada. Si yo tengo sillas de ruedas, pero la DACE tiene sillas de ruedas, pues unamos como debe una ser. sola. Como debe ser, nadie rema para su lado, todos remamos para una sola dirección. Doctor, lo voy a invitar porque se nos acabó el tiempo para la próxima semana, porque queremos hablar de eso, el fenómeno del niño. Cómo está preveniendo desde su área, cuál es la prevención que se va a hacer y se está haciendo para los casos que se van a venir, porque enfermedades con el fenómeno del niño van a aumentar. Enfermedades respiratorias, de piel, gastrointestinales, casos de dengue, hay aumento. Le agradecemos mucho, doctor, por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes. Era el doctor Juan Carlos González Alcíbar, él es director de Salud e Higiene del municipio de Guayaquil.